Buenas chicos, espero que se encuentren muy bien, un placer para mí saludarlos. En este día de trabajo de distancia, como ustedes sabrán, pues hay unos cambios significativos en cómo vamos a dar la clase del día de hoy, lunes 17 de abril del 2023. Espero que disfruten este extracto de este video. Bienvenidos otra vez al canal. Sé que hace tal vez algún tiempo no lo utilizamos, pero bueno, sigue siendo una herramienta muy valiosa para todos, para ustedes y para mí. Así que espero que disfruten la clase, que puedan seguir las indicaciones y nos vemos mañana si Dios lo permite. El día de hoy voy a estar explicando dos temas. Uno se llama medidas de adaptación y mitigación y actividad volcánica. Y después vamos a estar hablando un poquito del uso del suelo de los volcanes, tratando de hacer una síntesis del tema lo más rápido y lo más pronto posible. Me van a disculpar si hay un poquito de ruido ambiente afuera, pero es que son cosas que no puedo controlar. Bueno, empezando por este tema, vamos a estar hablando un poquito de las medidas de adaptación, mitigación y actividad volcánica. Como ustedes recordarán, la clase anterior dibujamos un volcán, hicimos, señalamos las partes, etcétera, etcétera, y así vamos introduciendo el tema. Bueno, primero tenemos que empezar con el concepto de adaptación, que la adaptación es el proceso mediante el cual yo cambio el entorno o cambio mi ecosistema o cambio el relieve o el territorio donde estoy ubicado para lograr enfrentar una situación de manera óptica y de manera más adecuada. Para eso hay cuatro elementos muy importantes que se deben de tomar en cuenta en las medidas de adaptación, es decir, en cómo transformo mi entorno para que sea un poco más seguro. El proceso de adaptación para sismos, tsunamis y actividad volcánica en específico debe ser la siguiente. Bueno, para en este caso construir en terrenos planos y estables, utilizar materiales ligeros y con estructuras capaces de resistir los movimientos telúricos de gran magnitud se vuelve fundamental. Recuerden que nosotros estuvimos viendo muchísimo los casos, ¿verdad? Donde eh, hubieron daños materiales más importantes en algunas partes del mundo o pérdidas de vidas humanas, lamentablemente, por la mala calidad de la infraestructura que hay en esos países, ¿verdad? Y como en países de mayor desarrollo, que están mejores adaptados, también lograron disminuir o mitigar los efectos de un sismo o de una actividad telúrica como tal por simplemente tener mejor adaptado su terreno. Entonces, parte de esto es construir en terrenos planos con materiales flexibles, pero al mismo tiempo bastante resistentes. Educar a la población en cuanto al origen y los efectos de los sismos, tsunamis, así como la prevención de desastres asociados a fenómenos naturales, se vuelve muy importante que la población maneje, que tenga conocimiento de causa de por qué ocurren los movimientos telúricos, cuáles son las posibles consecuencias, cómo se pueden evitar, cómo podemos reducir un poco el impacto de estos eventos telúricos en las diferentes partes de nuestro país y cómo podemos también ayudar propagando esta información para que entre más educada esté la población, mejor va a ser la atención, mejor va a estar preparada y mejor va a después desarrollarse luego del evento. Instalar y mantener sistemas de alerta de sismos o tsunamis en donde se originan actividades sísmicas y diseñar una infraestructura vial de transportes y de telecomunicaciones con el fin de facilitar la atención del desastre. Entonces estas dos últimas son fundamentales. Primero, tener alarmas, ¿verdad? Alarmas en diferentes partes del país, principalmente en zonas expuestas que ya conocemos, como aquel famoso punto triple que estuvimos viendo en clase, en lugares cercanos a la costa, y donde el terreno poroso lo permita para contrarrestar un poco los movimientos telúricos. Y después que la infraestructura vial tenga buen mantenimiento, que el transporte se mantenga funcionando, que las telecomunicaciones estén bien colocadas y que tengan
todos los sistemas posibles de protección ante estos eventos y que faciliten esa atención del desastre, que es lo que necesitamos en ese momento, en cuanto está ocurriendo el hecho, que los cuerpos de emergencia, dígase Cruz Roja, bomberos, policía, tránsito, etcétera, puedan trasladarse de manera efectiva a las zonas que están siendo afectadas principalmente. Cuanto a la mitigación, recuerden que la palabra mitigación significa disminuir. Es decir, mitigar es un sinónimo de disminuir. No es quitar el efecto. Mitigar es que no haya tanto desastre o que no golpee tan fuerte ese evento que está ocurriendo. Entonces, para mitigar, ¿qué podemos hacer? Elaborar planes de emergencia, ¿ok? Concretos, correctos, bien explicados, con lenguaje coloquial que todo el mundo pueda entender, interpretar, asumir roles, colocar roles a las personas, formar comités de emergencia, ¿verdad? Realizar cada cierto tiempo simulacros de evacuación, como las que hemos hecho en el colegio, ¿verdad? En el centro educativo, con el fin de garantizar el buen desplazamiento de cada uno de ustedes y que si pasa alguna emergencia, pues Dios quiera no sea así, pero si pasa algún día una emergencia, poder estar enterados, educados y saber cómo actuar en ese momento. Asegurar dentro de la vivienda los objetos o muebles pesados, ¿verdad? Hay objetos que pueden ocasionar que uno se golpee, partes sensibles de su cuerpo, las extremidades, cabeza, y eso incluso puede ser que pierda el conocimiento y puede ser que en algún momento signifique el estatus entre la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mantener la calma, que es lo más difícil tal vez, ¿verdad? Cada persona reacciona de manera distinta a las situaciones y las emergencias que se le van a estar presentando. Y tratar de seguir el plan de emergencia y acatar las indicaciones de los comités de evacuación planteadas por las autoridades. Mantenerse informado sobre los acontecimientos posteriores a un sismo, un tsunami, una actividad volcánica. Siempre es bueno acatar las indicaciones de las autoridades en todo momento, escuchar la radio, escuchar la televisión. Ahora pues tenemos la ventaja de que podemos utilizar el teléfono móvil para enterarnos de qué es lo que está pasando, cómo está ocurriendo, dónde está ocurriendo, cuándo podemos salir, etcétera, etcétera. Y seguir las indicaciones de los socorristas una vez finalizado el evento. Darle el espacio a la gente que es experta en la atención de emergencias para que ellos hagan sus movimientos, etcétera, etcétera, que puedan trabajar con un espacio adecuado. Eso es muy importante para todo el tema de atención de emergencias en eventos telúricos y volcánicos, que son los que estamos viendo. Ahora vamos a proceder a entrar propiamente en el tipo de funcionamiento que tiene un volcán. Como ustedes sabrán, en Costa Rica tenemos muchísimos volcanes, ya lo hemos hablado, ahí me van a disculpar que la cámara tape un poquito el título, pero que sí sepamos que nuestro país tiene una gran cantidad de volcanes, casi todos son submarinos, pero en nuestra corteza terrestre tenemos volcanes y son bastante grandes, son bastante activos, se mantienen constantes y que en cualquier momento pueden hacer erupción y se pueden reactivar, ¿verdad? En algunos de los casos. Bueno, primero, los volcanes se encuentran generalmente entre los bordes de las placas tectónicas de tipo divergente y convergente. ¿Se acuerdan los movimientos? Teníamos la coreografía, ¿verdad? Convergente cuando chocan las placas, divergente cuando se separan. Ahí se encuentran la mayoría de volcanes activos que hay en el planeta y algunos de ellos se ubican en partes interiores ya de las placas continentales y oceánicas. El volcán es un camino, una salida eh, que tiene el magma para ascender a la superficie terrestre. Que en un principio, en una erupción volcánica, puede ocasionar un desastre bastante importante a nivel de infraestructura, a nivel de pérdida de vidas humanas, animales, plantas, etcétera. A largo plazo, a muy largo plazo, el suelo volcánico es bastante utilizado, bastante fértil, es bastante bueno. Entonces, a largo plazo, como que el volcán genera o compensa la tierra que está alrededor todo el desastre que ocasionó durante el momento, durante el evento. Las actividades volcánicas en los bordes divergentes, es decir, cuando se separan las placas tectónicas, se concentra principalmente en las dorsales oceánicas, por eso es importante manejar todo lo que hemos estado aprendiendo. Recuerden que una dorsal es una cordillera volcánica
Estas cadenas montañosas las vamos a encontrar a lo largo de dos océanos en el continente, que son el Atlántico y el Pacífico, que son los que nos rodean. En cuanto a las dorsales oceánicas, existen fisuras o pequeñas fracturitas que llegan hasta la placa de la tenósfera, que es donde se encuentra el manto, en donde está el magma, ¿verdad? En su punto de ebullición más alto. La roca asciende de forma semifundida y eso se convierte posteriormente en lava. Las variaciones de presión y de temperatura hacen que la roca semifundida alcance su punto de fusión y se convierta en magma. Es decir, el magma es roca derretida. Entonces imagínense la temperatura que debe tener esa zona para derretir o tener la capacidad de derretir las rocas. ¿Okay? En los bordes convergentes se concentra la gran mayoría o la mayoría de volcanes están en zonas convergentes. Mientras el magma asciende, se funde con partes de las rocas de la corteza continental y ese material asciende a velocidades bastante grandes y eso se convierte después en lava. ¿Cuál es la temperatura de la lava? Entre 1900 y 1200 grados centígrados aproximadamente. Nunca hay que estar en contacto con la lava, hay que tratar de evitarla porque no es solo la lava y el calor que emite, sino también los gases que hay alrededor de una actividad volcánica. Entonces, el aspirar esos gases es tóxico, el organismo no lo puede procesar, pueden haber problemas respiratorios, incluso ya lo más grave que sería entrar en un periodo de asfixia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En América Central, las placas Cocos y Caribes, que son las que nos afectan directamente, por los procesos de subducción, es decir, que la placa se mete debajo de la otra, hay gran presión. Eso genera momentos de gran presión. Y que la elevación de la temperatura los materiales se encuentran en el manto superior en constante movimiento. Eso produce que el magma esté en constantes explosiones internas y eso hace que la actividad volcánica, por lo menos en lo que es América Central, sea bastante, bastante importante. Aparte de eso, somos una tierra bastante nueva y pues tanto los movimientos compensatorios como la actividad volcánica hace que constantemente el relieve se esté transformando. ¿Okay? La distribución de los volcanes es bastante particular. Perdón. Vamos a ver si puedo correr la cámara. Si puedo correr la cámara. Vamos a ver. Sí la pude correr. Okay, ahí estoy. Los volcanes se distribuyen a lo largo de las cordilleras. Esas cordilleras se llaman cordilleras volcánicas. En el caso de Centroamérica y Mesoamérica, generalmente digamos la parte central y sur de México, vamos a estar en una sola cadena montañosa que empieza en la Sierra Madre, en las Sierras Madres en México y baja por la cordillera centroamericana. Esa cadena recorre 1500 kilómetros de longitud y va paralela a la costa pacífica. Si uno se para en el mar Pacífico, ahí en el océano Pacífico, perdón, en Punta Arenas, Guanacaste, uno puede ver dónde van las cadenas de montañas. Y si ustedes salen aquí, Vázquez de Coronado, Moravia, Guadalupe, y se colocan su posición hacia hacia el este y oeste, van a ver que estamos rodeados de montañas que son parte de esa cordillera centroamericana. Es una cordillera volcánica, tiene muchos volcanes en su distribución y generalmente están interconectados por el subsuelo, es decir, por debajo del suelo esos volcanes se comunican. ¿Ok? ¿Cuáles son los volcanes más destacados que tenemos? En Guatemala, hay varios colosos importantes, principalmente en la frontera con México, pero ahí también destacan colosos activos como el volcán de Fuego, el volcán Pacaya, el Santiaguito. Y están otros volcanes que son bastante grandes, bastante importantes, como el volcán de Agua, que está cerca de Antigua, Guatemala, que se mantienen sin actividad. En el caso de El Salvador, vamos a tener 4 conos volcánicos muy importantes, que son el Santa Ana, el Izalco, el Sal Salvador y el San Miguel, que cruzan el país de suroeste a sureste
En Nicaragua tenemos varios volcanes también importantes. El San Cristóbal, que se activó, dicho sea de paso, lo vimos en clases, por un sismo que hubo acá en Costa Rica, en la península de Nicoya. El Telica y el Cerro Negro. Y los volcanes se encuentran entre el Golfo de Fonseca y la isla de Ometepe. En Costa Rica ni se diga, ¿verdad? Se extiende de noroeste y sureste. Y más adelante vamos a profundizar, pero tenemos el volcán Orosi, Rincón de la Vieja, el Miravalles, tenemos por ahí el Arenal, también tenemos el volcán Poás, el Barba, eh, el, este, el volcán Chato, el volcán Cacao. Tenemos varios conos volcánicos que son bastante importantes, el Irazú, el Turrialba, que en ellas también se distribuyen bastantes actividades económicas. Entonces aquí donde ustedes ven este mapa, chicos, que ustedes lo tienen en el libro, vamos a encontrar que tenemos una cordillera volcánica que está muy cerca del Océano Pacífico. Si ustedes lo ponen atención a esta gráfica que les estoy mostrando, ¿verdad? Aquí está la fosa mesoamericana que hemos visto. Aquí justo, casi que debajo de las cordilleras volcánicas se va a encontrar la interacción entre la placa Cocos y la placa Caribe. Entonces, por eso yo les decía ahora que era muy importante tomar en cuenta, vamos a señalarlo con el puntero láser, que estos conos volcánicos se activan generalmente por el movimiento de estas placas. Puede ser que la placa pacífica, la placa norteamericana, la placa Nazca presionen sobre la placa Caribe y la placa Cocos y eso hace que haya actividad volcánica también. ¿Cuál ha sido lo bueno de que haya bastante actividad volcánica? Que estos suelos que ustedes ven aquí son sumamente fértiles. Entonces eso permite el desarrollo de la agricultura, permite el desarrollo de la ganadería y también el turismo, porque el volcán es atrayente, el volcán es imponente y eso genera que mucho de su suelo y alrededor y todo se generen muchas actividades económicas que permiten el desarrollo de muchas zonas, principalmente zonas rurales, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de los volcanes? ¿Por qué hay volcanes en el mundo? Es una pregunta que nos podemos plantear todos, ¿verdad? Voy a moverme para abajo otra vez. Hacemos para acá. El origen de los volcanes se relaciona con procesos que se desarrollan en los bordes de placas divergentes y convergentes, es decir, son las placas tectónicas las que forman los volcanes, y ellos van creando esa famosa chimenea que nosotros vimos, o sea, como se va acumulando el material, se va generando un volcán. Estos se originan en puntos calientes, que es precisamente donde está la interacción de esas placas tectónicas. Y el volcán es muy sencillo, es bastante... hay que utilizar mucho la imaginación, pero es bastante sencillo de explicar cómo se forman. El volcán es, por así decirlo, imaginemos un tubo, una chimenea, que por ahí va saliendo material, es material, cuando viene por el interno del volcán se llama magma, una vez que lo expulsa el lava. Cuando el magma asciende y se deposita sobre la corteza, se convierte en lava. La lava se va enfriando poco a poco y eso va generando suelo nuevo, suelo nuevo, suelo nuevo, suelo nuevo, y se va acumulando el material, se va acumulando el sedimento y el sedimento, pero el boquete queda porque por ahí está subiendo constantemente el material, ¿verdad? Entonces, ese material que asciende y se va acomodando en las partes aledañas van generando que se formen los diferentes volcanes del mundo. ¿Cómo son las partes de un volcán? Bueno, primero que nada vamos a tener la cámara magmática, que es esta zona que está en contacto con la atenosfera, es decir, las placas tectónicas, o incluso con el manto, dependiendo de la profundidad del volcán. Esto que ustedes ven acá se llama chimenea, que es por donde asciende el material fundido de roca sólida, conocido como el magma. Tenemos la parte del cono volcánico, que es todo el complejo volcánico. Tenemos el cráter, que es el boquete. Y podemos tener lava y cenizas solidificadas, que generalmente son los que componen el volcán. También tenemos la posibilidad, como muestra esta imagen, de que se abra otra chimenea. En el momento en que esta chimenea, que es la chimenea principal, se bloquea,
porque puede pasar por la acumulación de sedimento o ceniza o rocas. En el momento en que esto se bloquea, el volcán va a buscar, el magma va a buscar por dónde salir. Y esos puntos de presión hacen que a veces las paredes del volcán se destruyan de una manera bastante violenta. Entonces eso hace que eh, el magma salga por una nueva chimenea. Se crea una nueva chimenea. ¿Okay? Tipos de actividades volcánicas. Hay dos. Una de la fisural, que es cuando el magma asciende por fisuras o fracturas que hay en la corteza. Imagínense que hay como unas rajadas o huecos, ¿verdad? Cicatrices en la corteza que hace que por ahí pueda subir el material. Aparte de eso, hay grandes extensiones de corteza oceánica y terrestre. Y está el puntual, que son puntos calientes, que es donde están interactuando esas placas que les mencionaba anteriormente. Hay tres tipos de explosión. Está la explosión hawaiana, la vulcana y la peliana. La hawaiana es cuando se expulsan lavas muy fluidas, es decir, el material es muy líquido. Se solidifican bastante rápido y generalmente ocurren en volcanes bajos que son como chatos, como aplanados, ¿verdad? Y tienen un cono volcánico bastante circular. Está la vulcania. La vulcania es cuando el magma se fragmenta debido a esa interacción con el agua. Expulsa mucho vapor de agua, muchas cenizas y bloques de rocas. Casi en su mayoría de los volcanes tienen esta característica, la vulcania. Y por otro lado tenemos la peliana, que se produce con lava menos fluida, es decir, es como más viscosa. Se solidifica muchas veces antes de salir, eso genera que haya tapones y pase lo que les estaba diciendo ahora, que hay explosiones que salen por otra chimenea o se crea otra chimenea nueva. A veces esos tapones también son expulsados violentamente, lo que genera que la emisión de gases, de lava, la presión, las rocas y todo, haga que este tipo de erupción peliana sea bastante violenta, ¿verdad? Entonces, se forman en volcanes muy cónicos, muy altos y paredes muy empinadas, como es el caso de, por ejemplo, el volcán Irazú, que tiene este tipo de erupción, ¿verdad? Entonces, a tener bastante cuidado cuando encontremos una erupción volcánica. Lo más importante es guardar la calma, seguir las recomendaciones. Nosotros las vamos a estar viendo en clase, pero ya muchos de ustedes la conocen. Bueno, espero que no hayan dudas. Si hay alguna duda, me escriben por la plataforma o esperan hasta mañana que nos vemos en clases. La siguiente presentación que vamos a estar observando es esta, que es el uso y la adaptación que le hemos dado al suelo volcánico. Esto es precisamente tratar de explicar qué hacemos con los volcanes en Costa Rica, es decir, cómo nosotros hemos transformado el suelo volcánico. Ese que ustedes ven ahí es el volcán Arenal, que tiene una transformación de suelo muy importante. Se preserva la biodiversidad, es un parque nacional y aparte de eso se produce energía hidroeléctrica con una laguna que se construyó a la par. También hay fuentes de aguas termales que permite activar el turismo y también hay mucha actividad agrícola gracias al suelo que ha producido el volcán Arenal, que antes se mantenía en una actividad bastante importante, pero últimamente se le conoce como un volcán dormido, es decir, el volcán está en un proceso ahí de relajamiento, descanso, y en algún momento, en cualquier momento se puede volver a activar, ¿verdad? Esperemos que no sea de forma violenta. Bueno, vamos a ver si puedo pasar la cámara otra vez para arriba. En Costa Rica se ha hecho una adaptación de los espacios geográficos cercanos a los volcanes. ¿Cómo lo hemos hecho? Porque el lugar lo permite, porque nosotros hemos creado infraestructura para poder adaptar ese suelo volcánico, o la sencilla razón de que se convirtió en una necesidad. Entonces eso puede pasar. Vamos a cortar esto por acá. El uso volcánico más regular que le hemos dado es la agricultura. Como yo les decía, los suelos volcánicos alrededor de los conos volcánicos, cuando hay una erupción y cae la lava sobre la superficie, eso trae minerales. Minerales que vienen desde el centro de la Tierra, que solo hay ahí.
Esos minerales le aportan una fertilidad demasiado alta al suelo, lo que permite que la actividad agrícola se pueda desarrollar. ¿Qué se combina ahí? Disponibilidad del agua, clima, suelo volcánico y minerales que aporta el volcán. ¿Okay? Y por tanto se han impulsado técnicas agrícolas tradicionales, como sembrar en la ladera de los volcanes. ¿Cómo era sembrar en laderas? Como en graditas, ¿verdad? Lo habíamos visto cuando habíamos visto los incas el año pasado. Entonces ellos hacen graditas, 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 y ahí se van sembrando los diferentes tipos de productos. Eso se llama cultivo en terrazas. ¿Okay? ¿Aquí en Costa Rica aplica? Sí, sí aplica. Aquí se hace cultivo en terrazas, principalmente en las faldas del volcán Irazú. También le hemos dado un uso sostenible, le damos medidas de conservación a los volcanes, porque los volcanes, como tienen esa fertilidad, permiten que se desarrollen bosques, y esos bosques permiten tener animales. Entonces, como uso sostenible, se recomienda no extraer animales, especies vegetales, no deforestar, que las plantaciones forestales sean de acuerdo a las especies vegetales que viven en esa zona, no botar basura en los parques nacionales, rotar las zonas de áreas de pastoreo, utilizar prácticas de manejo agrícola sostenible, entre otras cosas. ¿Okay? Uno de los elementos más importantes es el aprovechamiento de energía geotérmica. ¿Qué es la energía geotérmica? Esas pilas que ustedes ven ahí, o esas pailas, perdón, se llaman pailas de barro hirviendo. Esas pailas generan gas. Ese gas, si yo lo tomo, le pongo como una especie de tapón, imagínense como si fuera un, un, un embudo, yo puedo tomar ese gas, pasarlo a velocidades bastante importantes y ese gas presurado hace que se muevan las turbinas y a partir de ese movimiento de las turbinas genero energía geotérmica. Entonces en 1994 aquí hay un volcán que tiene este tipo de característica, que es el volcán Miravalles. Entonces en 1994 el ICE crea la primera planta de energía geotérmica en Costa Rica, que se llama Planta Geotérmica del Miravalles 1. Esa planta de energía genera una gran cantidad de electricidad. Es una fuente de energía renovable, limpia, pero sí genera gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el volcán naturalmente, con los gases que emite, genera gases de efecto invernadero. Entonces, no es una energía totalmente limpia, pero sí se aprovecha de manera natural. Es decir, el volcán naturalmente es así. No es que el ser humano, al transformar la energía geotérmica y pasar la energía eléctrica, genera más gases de efecto invernadero. Actualmente el complejo del volcán Miravalles tiene 4 plantas muy grandes para extraer el vapor de agua presurizado a grandes velocidades. Y eso ha generado que 400.000 familias en Costa Rica hayan tenido energía a partir del volcán Miravalles. Es una energía de manera constante y también tiene la ventaja que no depende de si llovió o no llovió, de si hubo precipitaciones o no, de si hay humedad o no, de si hay sol o no, por ejemplo con la solar o con la energía hidroeléctrica que les estaba mencionando ahorita, sino que es constante. Ella siempre está ahí, ¿verdad? Para el turismo, también utilizamos para el turismo. Los paisajes volcánicos son sumamente importantes. Son muy bonitos, prospera muchísimo la biodiversidad en estas zonas. Y entonces el Instituto Costarricense de Turismo, más conocido como el ICT, ha buscado cómo crear parques nacionales junto con las áreas de conservación y el Sistema Nacional de Parques. eh, Parques nacionales, reservas naturales que permitan preservar todo lo que está alrededor del parque. En estos espacios encontramos bosques tropicales de montaña, nubosos, secos, vistas panorámicas, llanuras, animales, especies vegetales que no se ven, aves, mamíferos, etcétera. Las famosas pailas de barro que estábamos viendo ahora, los hervideros, aguas termales, entre muchas cosas. Entre muchas cosas podemos hacer con nuestros volcanes y los cuidamos, los protegemos
y nos mantenemos atentos, ¿verdad? Porque siguen siendo una zona de riesgo, sigue siendo una zona de amenaza. No nos podemos olvidar de eso, ¿verdad? También se han creado sistemas de protección. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero al nosotros conservar los bosques y conservar eh, nuestros suelos, nuestra vegetación, nuestros animales, también recibimos galardones, premios, compensaciones económicas de países desarrollados que nos compran biocapacidad para poder procesar gases de efecto invernadero. Eso se llaman sistemas de pagos por servicios ambientales. ¿Ok? Entonces, proteger los ecosistemas, plantas, animales, microorganismos, el medio físico, todo eso, está a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, más conocido como el SINAC, y muchos parques nacionales generan también ese turismo de visita para ir a ver animales, especies vegetales, lagunas, lagos, etcétera, pero también de interés científico, ¿verdad? Tanto para geólogos, biólogos, entre otros, que ha generado que los volcanes se vuelvan espacios recreativos, pero también científicos y educativos, ¿verdad? Entonces se disfruta el paisaje natural y al mismo tiempo se aprovecha para esas actividades. Para la producción agrícola y ganadera, como les dije, los suelos volcánicos son sumamente fértiles, el depósito de ceniza, lava, entre otros materiales, hace que la agricultura en estas zonas prospere bastante. Entonces, por ejemplo, tenemos las faldas del Irazú, donde se producen tubérculos como papa, yuca, camote, hortalizas como lechuga, chayote, zanahoria, repollos, plantas ornamentales. Aquí en la zona de Llano Grande, aquí cerca, se siembran flores de exportación. eh, También hay agricultura de subsistencia, es decir, gente que consume el propio, el propio producto agrícola que se siembra, como el maíz, el frijol, la zanahoria. En el Poá se siembra muchísimas fresas, ¿verdad? Entonces todo eso lo permite. En zonas más frías, como en la parte de Coronado, en las partes altas, ¿verdad? Que hay ganadería lechera, Anturrialba, que hay fincas de ganadería lechera bastante importantes también. Todo eso es suelo volcánico. Es decir, Coronado en sus partes altas es de suelo volcánico. Por eso es tan buen suelo, ¿verdad? Y ahí se genera todo lo que es el mercado con leche y sus derivados, queso, mantequilla, natilla, helados, etcétera, etcétera. ¿Estamos vulnerables? Sí, chicos, estamos vulnerables. No hay otra forma de definir esto. Los volcanes nos aportan muchísimo, pero son puntos que pueden generar un evento importante. Es decir, una erupción volcánica es bastante destructiva, bastante problemática económicamente, socialmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, un evento volcánico es para tomarlo en serio y hay que tener cuidado con ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que ya lo vimos, es una zona, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, es una zona donde podemos encontrar la mayor cantidad de volcanes del planeta. Aparte de eso, la mayor interacción de placas se hace en esta zona. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta ahí el cinturón de fuego del Pacífico. Aparte hay corrientes de convección muy fuertes, es decir, ese transporte del magma en forma de río, por así decirlo, pasa bastante rápido, una velocidad importante, y eso ha generado que haya muchísima vulnerabilidad. El 75% de los volcanes están en el cinturón de fuego del Pacífico y están los famosos puntos calientes, que son estas zonas donde hay interacción de fracturas en las placas tectónicas. Entonces ahí vamos a encontrar algunos otros volcanes ubicados en Europa, en Australia, en Asia, ¿verdad? Por ejemplo está el volcán Etna, el volcán Vesubio en Italia, que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es bastante famoso. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo? Bueno, los periodos de actividad eruptiva, es decir, cuando los volcanes están en constante erupción. Los tipos de actividad volcánica, hay actividades volcánicas que son menos dañinas que otras, como los tipos de erupciones que vimos ahora. La ubicación geográfica de los colosos, qué tan cerca están de poblados o qué tan cerca están de las ciudades, y la capacidad de respuesta.
Es decir, si esas ciudades están colapsadas, ¿qué va a pasar si hay una erupción? ¿Cuál es el tiempo de respuesta? ¿Cuál es el tiempo de evacuación? Todo eso afecta. Todo eso son factores de vulnerabilidad. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y una de las que quería mostrarles está en la ciudad de Nápoles, actualmente en Italia. Eh, es bastante famosa a nivel histórico. ¿Por qué? Voy a pasarme para acá abajo otra vez. En el año 79 después de Cristo, eh, esta ciudad eh, tiene otro nombre, o tenía otro nombre, se llamaba la ciudad de Pompeya. En el año 79 después de Cristo, este volcán que ustedes ven allá al fondo que está congelado en su punto más alto, hace erupción en horas de la noche. Cuando hace erupción, la ciudad que estaba cerca del volcán, conocida como Pompeya, queda enterrada bajo la nube piroplástica que provocó la erupción, la lava, la ceniza y todos los materiales que desprendió el volcán. Eso generó la fosilización de la población que vivía más cercana al volcán. Pues ahorita lo vamos a ver. La última erupción del volcán Vesubio fue en 1944 y murieron o fallecieron 27 personas. A cambio, cuando fue la erupción del 79 después de Cristo, evidentemente no se tiene el dato porque no sabemos cuántas personas fallecieron, pero sí sabemos que fue una considerable cantidad. Estaban menos preparadas que la gente que está viviendo en la ciudad de Nápoles, ¿verdad? Que es un puerto en Italia muy importante. Eso generó estas famosas estatuas. Estos son personas que quedaron fosilizadas durante la erupción del volcán Vesubio. Sí, lo que habían ahí abajo de esto eran seres humanos. Personas que fueron fosilizadas o solidificadas porque pasó el material incandescente, se enfrió rápidamente y las personas quedaron en este estado. Son personas del año 79 después de Cristo. Entonces es bastante impresionante pues ir a la zona, visitar los monumentos arqueológicos y ver cómo un volcán, ¿verdad?, ocasiona esto. Que es un caso casi que único en el mundo, pero es muy curiosamente ir a ver estas momias y en las posiciones que quedaron las personas en su momento cuando fallecieron, lamentablemente fallecieron. Hay miles bueno, cientos de, de restos humanos fosilizados de esta manera. Otro caso es el del San Salvador. En el San Salvador tenemos una característica muy importante. El San Salvador es la capital del Salvador. Es la más poblada. Tiene 300.000 habitantes. Creo que tiene más gente actualmente, ¿verdad? Y está a 11 kilómetros del volcán San Salvador, ¿verdad? Que la característica más importante es que ha ido perdiendo altura porque las erupciones son bastante violentas. La última erupción fue en 1917 y quemó más de 6.000 viviendas y arrasó con pastizales, zonas agrícolas. Entonces, durante los primeros años de vida independiente del Salvador como país, hubo una erupción bastante importante de este volcán y es que está muy cerca de la ciudad más importante, la ciudad capital. En el caso de la Ciudad de México vamos a tener varios volcanes. El más importante es ese que ustedes ven en fondo, que tiene una altura de 5.452 metros sobre el nivel del mar. Es una altura bastante prominente. Aquí en Costa Rica no hay un volcán tan alto. Ese se llama el volcán Popocatépetl, ¿verdad? Está en constante actividad. Si uno va a la Ciudad de México y está despejado, como en esta zona, esta foto, ustedes van a ver que está en una constante emisión de gases, ¿verdad? En 1994 reactivó o reinició sus actividades lanzando material piroplástico, expulsión de ceniza
y eso afecta a la gente que vive, perdón, en la Ciudad de México, que es una ciudad de 22 millones de habitantes aproximadamente. ¿Cuáles son las medidas de adaptación? Ahora que vimos adaptación y mitigación, realizar estudios científicos, instalar sistemas de vigilancia que podamos observar la actividad del volcán, desarrollar planes reguladores de construcción, es decir, que no se construya demasiado cerca del cono volcánico, diseñar la infraestructura, caminos, carreteras, puentes que estén en buen estado para poder movilizarse, trasladarse y poder hacer una evacuación efectiva, planes de emergencia para las zonas protegidas y educar a la población. Y no podemos hacer nada más. No, o sea, se pueden hacer muchas cosas más, pero evidentemente no podemos evitar que un volcán haga erupción. No lo podemos solventar, no es algo con lo que nosotros podamos totalmente evitarlo, sino que tenemos que aprender a vivir con ello. Y que con esta amenaza puede ocurrir una erupción volcánica en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento. En cuanto a la mitigación, identificar cuáles son los sitios vulnerables, mostrarle a la gente cuáles son los sitios donde de verdad la actividad volcánica puede afectar, planes de emergencia familiares y comunales, informarse sobre las alertas que emiten las instituciones públicas, vigilar las áreas que están propensas, ¿verdad? No consumir agua es muy importante, taparse la cara, taparse el área de la boca, ojalá con una mascarilla, con un pañuelo, ¿verdad? Para que la ceniza no afecte mi sistema respiratorio. Informar a los vecinos si ven zonas afectadas, que nadie ingrese a los ríos porque no sabemos si la temperatura del río está muy elevada o en todo caso tengan gases o algunos sedimentos o materiales que sean tóxicos para el ser humano, y permanecer en lugares seguros, dígase los albergues, zonas retiradas del volcán que le permita a la gente pues mantenerse a salvo, y cuando convenga regresar a las viviendas si es que no hubo un daño alguno, ¿verdad? Bueno, chicos, eso sería por el día de hoy con esta clase grabada. Espero que puedan aprender a ver, estudiar este contenido, y les agradezco mucho. Ahorita les voy a mandar las indicaciones por la plataforma Woodit. Cuídense muchísimo, se les quiere bastante y nos vemos el martes si Dios lo permite. Chao, chao, chiquillos. Cuídense bastante. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard.